Bienvenidos, ¿cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy el Philip y este canal de YouTube se llama justamente así, el Philip, con las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Y claro que en un fin de semana se antoja terminar de escuchar parte de las historias de los famosos de quienes hablamos durante toda la semana y que muchas veces pues decimos, ay, me faltó contarles esto. Híjole, ¿por qué no les platiqué el otro? Bueno, pues hoy justamente se presta el día todos los sábados para poder hacerlo y hacerlo de una manera pues muy a gusto, muy rica, ya sin tanta prisa. Como que el sabadito es un poco más relajado, ¿no? Entonces, el día de hoy, oigan, pues vamos a platicar justamente en este canal de YouTube y en el podcast del Philip, que lo pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify, y el canal de YouTube, pues obviamente está en esta plataforma. Pueden suscribirse a todos lados si así lo desean. Pues fíjense que la semana la empezamos platicando de, es que, miren, muchas veces decimos, ay, claro, pues se hizo famoso porque su papá era famoso. Claro, pues si su mamá era tal personaje, por eso ella también es muy famosa. Pero ¿saben que el apellido no siempre hace al artista? En muchas ocasiones sí, y muchas veces pasa, pero no siempre. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que de la actriz de la que hablamos el día lunes pasado, ella es hija de un primer actor, tremendo primer actor, muy guapo, además de todo. Pero además fue sobrina también de una actriz de la época de oro, pero de esas actrices además hermosas, y que incluso ya siendo una mujer adulta se hizo una gran celebridad en redes sociales. Cocinaba y tenía cantidad y cantidad de seguidores, y una señora lindísima, lindísima. Pero además también resulta que tenía un tío que era, bueno, el tío de la voz más bonita que yo he escuchado en la vida. Fíjense, su papá, don Jorge Lavat, su tía, doña Queta Lavat, y su otro tío, nada más ni nada menos que don Pepe Lavat. O sea que por todos lados traía el talento. Pero además, hija de otra actriz que a ella sí la conocimos muy poquito, pero llamada la Chutis Rodríguez. Bueno, pues a pesar de venir y tener este árbol genealógico tan talentoso, resulta que Adriana Labat, que sí trabajó, Adriana Labat, la verdad es que sí trabajó, hizo telenovelas, fue una chica que pues fue muy activa por ahí de los años 90, finales de los años 80, principios de los años 90. Al día de hoy, bueno, Adriana Labat es mucho más conocida por todos los escándalos, tanto por aquel supuesto intento de abuso sexual de parte de su propio padre, de don Jorge Labat, así también como por los pleitos con su ex esposo, con Rafael Márquez. Miren, sabemos que Rafael Márquez hoy está ya retirado como jugador de fútbol, pero Rafa Márquez sigue trabajando, sigue activo, pero en el caso de Adriana, pues miren, que yo sepa, el último trabajo de Adriana Labat como actriz pues fue hace 11 años, 11 años que ya no ha trabajado. Adriana no canta, Adriana no baila, hace 11 años que no actúa. Y lo peor del asunto es que Adriana Labat no tiene una buena imagen en los medios. Digo, es guapa, es muy bella, pero no me refiero a una imagen física, a una imagen de proyección ante los medios, muy buena no la tiene. Y el público tampoco la tiene en un buen concepto. Y les voy a decir algo, miren, yo sinceramente no creo que don Jorge Labat haya sido un santo, no lo creo. El simple hecho de haber abandonado a sus dos hijas mayores ya es muy cuestionable. Pero una cosa es haber sido un mal padre y otra cosa es haber sido un violador. Son dos cosas totalmente distintas. Tampoco quiero decir que, ay, Rafa Márquez, uy, no, un dechado de pureza. No, 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 no. Yo creo que Rafa Márquez también tenía lo propio. Pues recordemos que Rafa Márquez se involucró con otra persona que actualmente es su esposa y le fue infiel a Adriana Labat. Y tampoco podemos decir, ay, todos en contra de Adriana Labat. No, yo creo que no. Pero yo creo que si algo le pesa mucho a Adriana Labat hasta el día de hoy, es que miren, Adriana Alabat luego sale y da una declaración, ¿no? Da una entrevista. Y termina de dar su entrevista y 2 minutos después cuenta una historia totalmente diferente. Entonces, hay poca credibilidad en las palabras de Adriana Labat,
Un día dijo, mi papá quiso abusar de mí y otro día dijo, ay, esas viejas tan chismosas que andan inventando historias. Pues si fue ella misma y ahora resulta que los demás son los que inventan. Pero fíjense que también mucha gente le ha llamado, híjole, es que le llaman de maneras muy feas, pero dicen que es una interesada, por ejemplo, porque en todos los pleitos que ha llevado con su expareja, con Rafael Márquez, y que los ha llevado a tribunales, generalmente sale a relucir el asunto de la pensión, el asunto del dinero, el asunto de no me alcanza. Pero Adriana no ha peleado la convivencia de, o no peleó, ya hoy ya sus hijos pues, están grandes, pero no peleó la convivencia de Rafa, de su expareja, con sus hijos. Oigan, pues es que oblíguenlo para que conviva con los. Eso no. Ahí era puro dinerito, puro, puro, puro dinerito. Que por cierto, ahorita que estamos hablando de los hijos de Rafa Márquez y de Adriana Labat, ellos tuvieron dos hijos, Santiago y la niña que se llama Rafaela. Bueno, Santiago al día de hoy es un joven hecho y derecho que ya rebasa los 20 años. Fíjense que cuando Santiago estaba adolescente, se interesó mucho, digamos que por lo que hacía su mamá y lo que hacía su papá, porque por un lado amaba el arte, por un lado, y por otro lado también se interesó por los deportes, pero lo que le pesó más en algún momento, pues fue el fútbol. Yo no sé si motivado por Rafa Márquez, que le diría, dedícate a esto, no lo sé, pero fíjense que Santiago comenzó a jugar desde muy chico en las categorías juveniles de los Pumas y de los Pumas de la UNAM y del Atlas de Guadalajara. Bueno, cuando fue el 2019, resulta que este muchachito, Santiago Márquez, jugó en la sub-17 del Atlas. De ahí lo mandan al Necaxa. Estamos hablando de clubes deportivos, de clubes de fútbol. Lo pasan al Necaxa y después se fue a jugar a Canadá al York United FC. Ahí estuvo jugando durante algún tiempo. Regresa y firma con el Atlante y jugó en el 2025, de hecho el año pasado, para la sub-23 en el cierre de este torneo. Pues resulta que cuando parecía que la carrera de Santiago Márquez, el hijo de Rafael Márquez, iba a despuntar tal como lo hizo su papá, pues resulta que el chamaco dijo, conmigo no cuenten. Yo no quiero saber nada más del deporte, estoy decepcionado totalmente del ambiente deportivo y yo me quiero dedicar a otra cosa. De hecho, Santiago dijo en aquel momento que se iba a dedicar a la música. Ah, sí, de estar en las canchas, ahora pues iba a ser cantante. Bueno, pues resulta que hoy sabemos que parte de lo que lo motivó a retirarse del fútbol fue el peso del apellido, porque quieran que no, en el fútbol, ser hijo de Rafa Márquez, sí, claro que la tenía muy, muy, muy difícil. Pero dice Santiago, me pesó más cuando estuve en el Atlas, porque en el Atlas mi papá fue una leyenda, fue un crack. Entonces, todo el mundo me comparaba, todo el mundo decían, es que tu papá no jugaba así, es que porque esto, es que porque el otro, y dijo, yo ya no. Entonces, quiero mejor hacer una carrera en donde no vaya de por medio el nombre de mi mamá, el apellido de mi mamá, el nombre de mi papá y el apellido de mi papá. Una carrera por mí solo. Santi, de hecho, se llama, ¿no? Entonces, Santiago va bueno, de hecho ya está, ya sacó una canción, sacó un tema que esta canción se llama La de Antes, la canción que está sacando Santiago Márquez. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? Porque de ser un futbolista dedicado y profesional, ahora ya está cantando reggaetón, el chamaco. Digo, lo importante es que trabaje, malo fuera que no hiciera nada, pero no, el chamaco sí trabaja. Ahora, en el caso de Rafaela, de su hermanita, la menor, fíjense que ella maneja un perfil mucho más bajo. Rafaela no es como tanto de medios, pero sí sabemos que es una chica a la que le gustan las artes, sí, le gustan. Nada más que no sabemos si ella se va a dedicar a ser cantante o a ser actriz, pero segurito, porque es algo que también le llama muchísimo, muchísimo la atención. Bueno, pues miren, sea lo que sea y sea como sea, yo creo que también todos merecemos una segunda oportunidad. Y en el caso de Adriana Labat, que ha estado muy tranquilita los últimos años, en el caso de ella, pues no sé si quizá hoy vea la vida de una manera distinta o no. Lo que sí es un hecho es que lo que hizo en su juventud sí fue muy cuestionable. La verdad es que sí, pero pues esperemos que ahora con los años le hayan caído muchos veintes y se encuentre mucho más tranquilita. Y no hicimos el video para cargarle pila, para cargarle hate y para. No, no, no. Simplemente contamos lo que ocurrió.
dicho por ella misma. Ahora, si la historia años después nos dijo que no era así y que era distinta, bueno, pues entonces también hay que entender que la gente va a reaccionar y que la gente va a decir, y entonces la primera versión, ¿qué fue? ¿Una mentira o qué fue? Pero bueno, una segunda oportunidad para Adriana. Oigan, pues resulta que el día martes platicamos, yo creo que la historia de uno de los mejores villanos de la televisión, por lo menos hablando de las telenovelas, un hombre muy cotizado, y miren que ya tiene 65 años, pero a sus 65 años, oigan, hasta chamacas le andan hablando, no quiere ser mi sugar daddy, oiga, está re guapo, oiga, señor, y lo andan trayendo para un lado y para otro. Don Guillermo García Cantú, fíjense, es este actorazo tremendo, originario de Monterrey, que de hecho cuando estaba en Monterrey haciendo teatro, lo conoce Humberto Zurita y Humberto Zurita es quien lo trae a la Ciudad de México. Desde ahí, no nada más hizo carrera en la televisión, porque sí lo hizo, también se convirtió en un rompecorazones. Oigan, miren, yo creo que mucho tiene que ver, porque no es el de ojos verdes, ojos azules, altísimo, súper delgado. No, 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 no. Yo creo que más lo que le ha pesado a Guillermo García Cantú es el trato tan respetuoso y tan elegante que tiene con las mujeres, porque en realidad su trato es un poco más duro y un poco más áspero en un entorno normal fuera de cámaras, pero con las chicas es totalmente distinto. Es todo, 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 todo un caballero. Miren, tan caballero que Guillermo García Cantú, pues fue el último novio de Yuri antes de que ella se convirtiera al cristianismo y de que se casara con Rodrigo Espinosa, su actual esposo de hace más de 30 años. Bueno, fíjense que, de hecho, el romance que tuvo con Yuri fue tan apasionado, pero tan apasionado, que cuando ellos terminaron, Yuri cayó en una depresión. Esa depresión la hace comenzar a beber alcohol y es cuando se pone muy mal emocionalmente, muy mal. Y de esa situación es como ella decide entrar al cristianismo. Entonces, Guillermo García Cantú tuvo mucho que ver con esa transformación de Yuri. También se dice que tuvo una relación intensa con Silvia Pasquel, con Chantal Andere, con bueno, con Cecilia Gabriela no, con ella más bien Cecilia Gabriela se sentía atraída por él, pero como conocía toda la fama que traía arrastrando Guillermo, dijo, mejor paso, pero de que está re guapo, eso que ni qué. Y ya en años recientes hizo una telenovela Guillermo García Cantú con doña María Sorté, las hijas de la señora García, creo que se llama esta telenovela. Y resulta que ahí conoce a una chica muy bonita, ¿eh? Muy, muy, muy bonita, que tuvieron tan buena química, comenzaron a llevarse tan bien que mucha gente dio por hecho que tenían un romance. Ahora, estamos hablando de Ela Belden. Fíjense que Ela y Guillermo García tienen una diferencia de 32 años. 32 años. Y se les veía tan juntitos y se les veía tan cariñosos y se les veía tan bien que muchos dijimos, pues seguramente son pareja, lo cual tampoco sería nada, pues nada sorprendente porque hay casos, ¿no? Muy, muy así. Además, ella ya era mayor de edad, Guillermo ni se diga, entonces podían hacer lo que ellas querían. El asunto es que ella salió a decir y dijo no, que es un caballero indiscutiblemente, que lo quiero mucho, sí, pero de eso a que seamos pareja, la verdad es que no. Pero con lo caballeroso que es Guillermo García Cantú, miren, las señoras se refieren a él como señorón de la actuación, don guapísimo le dicen. Y las chamacas, sí, de verdad que le escriben, oiga, don Guillermo, ¿no quiere ser mi sugar daddy? Porque no se ve para nada acabado el señor, se ve bastante, bastante bien. Y la verdad es que es un título que se lo ha ganado a la buena, con trabajo. Fíjense que lo que no está padre es cuando de pronto mucha gente se refiere con que eres lo mejor, lo más grande, me encantas. Y resulta que muchas veces cuando no se tienen bien plantados los pies en la tierra, la gente llega a perder el piso. Y dicen que Guillermo García Cantú a sus 65 años todavía no logra controlar su ego, entonces, que de pronto, pues, si anda así como
muy infladito. Eso es lo que cuentan. De hecho, don Guillermo García Cantú se caracteriza por no ser muy amable con los medios de comunicación. Menos le gusta que le estén preguntando cosas y si son de su vida privada, muchísimo menos. Y eso que él sabe, pues que se dedica a una carrera pública. También de lo que platicamos de don Guillermo García Cantú y que no está nada bonito, es este pleito que tiene con su familia desde hace muchos años. Y que incluso cuando su mamá fallece, Guillermo García Cantú no estuvo presente en el funeral, no habló por teléfono, no la fue a ver previo a su fallecimiento. Y eso de verdad sí es muy triste, sobre todo en una relación de madre e hijo. Dicen por ahí, madre solo hay una. Entonces, pues lo que sí podemos decir es que ojalá Guillermo García Cantú pronto, pronto se recupere con el resto de su familia, con quienes todavía le quedan, porque a final de cuentas, pues no sabemos en qué momento nos vamos a ir. ¿Y para qué irnos enemistados? ¿Para qué irnos peleados con la vida misma? Yo creo que es muy bonito estar bien con la gente que en un momento convivimos y compartimos. Y a lo mejor no van a ser los más cercanos, pero por lo menos saber de ellos y que ellos sepan de él estaría bonito. Pero bueno, pues parte de lo que platicamos de él porque resulta que el miércoles, ay, esa historia me encantó. Crean que me encantó. ¿Cómo es que hay gente que ha trabajado toda una vida? En el caso de esta actriz, hizo cerca de 200 películas. Imagínense a cuántos personajes interpretó trabajando en 200 películas o cerca de 200 películas. Muchísimos personajes, muchísimos. Pero hubo un personaje que la inmortalizó que hasta el día de hoy, bueno, muchos seguimos queriendo y seguimos amando. El personaje de la tostada, la inseparable amiguita de la guayaba y la tostada. Ay, Dios mío, estas teporochitas que de verdad eran increíbles, increíbles. Ellas salieron en las películas de Nosotros los pobres y ustedes los ricos. Inseparables ellas, ¿no? Muy, muy, muy alcohólicas. Delia Magaña, el personaje de la tostada y de quien platicamos el día miércoles. Fíjense nada más, les tocó trabajar con las más grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, las más grandes. Pero en el caso de Delia fue muy chistoso porque nadie de su familia, nadie se había dedicado a la actuación, nadie. De hecho, la familia de Delia, toda la familia de Delia eran profesionistas, contadores, o sea, tenían de todo, de todo, de todo, pero todos ellos profesionistas. Y Delia fue la primera que se salió del huacal y que dijo, a mí no me metan en eso, yo me quiero dedicar a la actuación, eso quiero ser artista. Y yo creo que no se equivocó porque además económicamente le fue muy bien a Delia Magaña, muy, 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 muy bien. Miren, todos o la gran mayoría de nosotros ubicamos a Delia Magaña por estas películas, ¿no? Nosotros los pobres y ustedes los ricos. ¿Que quién trabajaba ahí? Pues Pepe el Toro, la chorreada, la que se levanta tarde, la chacheta, el atarantado, la paralítica, el marihuano, quién más estaba ahí? El Topillos, estaba ¿cómo era? El Camellito, muchos personajes que había ahí, ¿no? En esta película. Y nos acordamos por los personajes de estas películas. Pero resulta que fíjense que antes de que Delia Magaña hiciera este personaje de la tostada, Delia ya había trabajado incluso en Hollywood, porque un director de cine de Estados Unidos vino a México, la invitó a hacer un casting, se la lleva a Estados Unidos, Delia trabaja en Estados Unidos, hace por lo menos 12 películas, pero no le gustó estar en Estados Unidos. Y dijo, no, yo nací en el mero centro, amo México, amo mi país, no me gusta cómo se manejan las cosas de la artisteada aquí en Estados Unidos y mejor me regreso al teatro. Que el tipo de teatro que hacía Delia Magaña cuando ella hizo carrera aquí en México era el famoso y llamado teatro frívolo en aquella época. Bueno, Delia ya tenía un lugar consolidado cuando ella se fue a Hollywood. Entonces era cosa de regresar y retomar su carrera. Y de hacer teatro empieza a hacer cine. Y de empezar a hacer estas películas, poco a poquito se fue dando a conocer hasta que finalmente Delia Magaña se convierte en una de las actrices de comedia más importantes de la época de oro del cine mexicano. También les platicaba yo de los grandes romances que tuvo Delia Magaña. Uno de ellos fue con el Panzón Soto, el padre del Mantequilla, de este actor.
que con el Mantequilla trabajó en las películas con Pedro Infante. Pero otra relación que se dice tuvo Delia Magaña fue nada más ni nada menos que con una joven actriz llamada Vilma González. Y en los comentarios nos ponían y nos escribían, oye, Philip, pero yo no ubico a Vilma González. ¿Qué hizo Vilma González? ¿Por qué se hizo famosa? ¿De dónde sacaste que Vilma González? Bueno, déjenme decirles que Vilma González fue una chica que conoció a Delia Magaña. Delia Magaña se ofreció a ayudarla, a apoyarla, le dio joyas, le dio ropa, la mandó a clases de actuación, prácticamente le dio todo, absolutamente todo. Y cuando Vilma González entiende que estaba ya en una posición como actriz reconocida, cortó a Delia Magaña. No sé si en una relación de amistad, no sé si en una relación de pareja. Pero fíjense que la historia de Vilma González es una historia hasta cierto punto injusta, porque Vilma González sí llegó a trabajar mucho y llegó a ser conocida como la reina olvidada del teatro musical en México. Vilma González era originaria de Monterrey, Nuevo León. Ella nació en 1937. De hecho, allá en Nuevo León, ella participó en un certamen de belleza, el de Señorita Nuevo León, lo cual le dio la oportunidad de participar en el certamen nacional. En el certamen nacional, Vilma González queda en segundo lugar. Cuando ella gana el segundo lugar, Vilma decide que ya no quería dedicarse a los certámenes de belleza. Ella quería ser actriz. Entonces se mete a estudiar baile, Vilma González. Y un buen día, un trío de cantantes que se llamaban Los Tres Excéntricos, la vieron, la vieron muy guapa, sabía bailar, era actriz, y resulta que la contratan para estar con ella, con ellos en los shows. Vilma empieza a hacer teatro con ellos y resulta que muy pronto comienzan a hacer giras, comienza a hacer teatro, comienza a hacer cine, incluso llegó a la televisión, llegó a trabajar en la televisión. Vilma González fue conocida porque llegó a trabajar con figuras importantísimas como Tintán, como Capulina, varios cómicos de aquella época. Pero fíjense que a pesar de que Vilma sí tuvo una carrera importante, no es de los nombres más recordados. Tampoco es que uno diga, Vilma, ah, claro, la que, como por ejemplo en el caso de Delia Magaña. No, no. ¿Por qué razón su nombre fue olvidado? No lo sé. Pero cuando Vilma fallece en el año 2000, Vilma prácticamente falleció sin el reconocimiento ni de la industria para la que había trabajado, sin el reconocimiento del público, sin el reconocimiento de sus compañeros. Y eso es algo verdaderamente triste, pero bueno, ella es quien dicen que tuvo una relación con Delia González, la tostada de la guayaba y la tostada. Pero fíjense, alguien que no vive del reconocimiento, que no le interesa el reconocimiento, pero que sí vive del dinerito y tiene de sobra, es don Carlos Slim. ¿Cómo este hombre, que ya está retirado de las finanzas, se supone? Yo digo que él sigue siendo ahí el que mueve todo, pero él dice que ya no. Fíjense cómo este personaje sigue siendo tan polémico y divide opiniones. Hay mucha gente que lo admira a Carlos Slim porque dicen es un hombre visionario. Este cuate sabe convertir todo en oro y le sabe muy bien a los negocios. Pero también hay quienes no le tienen muy buena estima y que de hecho dicen es que este señor es un buitre financiero. Compra empresas que están prácticamente en quiebra y las recupera, las levanta. Que tampoco eso es por arte de magia, también tiene su chiste, también tiene su encanto, y no dudo que haya comprado una, dos, tres empresas que no le haya salido el juego y que se hayan ido a la ruina. No lo sé. Bueno, fíjense que don Carlos Slim, como les digo, cada cosa que dice se convierte en tendencia y pues es criticado y a veces aplaudido. De las últimas cosas por las que se ha hecho muy mediático Carlos Slim, oigan, es que, fíjense, recordemos que en nuestro país primero, desde hace muchos años, muchos años, se instituyó algo que se llama las pensiones para adultos mayores. Es una pensión que se le otorga a las personas viejitas, a los abuelitos de nuestro país, que creo yo que muy bien dada y muy bien ganada, y para que se mantengan, obviamente. Y entonces esta pensión
se da desde hace muchos años, varios sexenios, varios. Y resulta que Carlos Slim ha declarado que se eliminen estas pensiones para el bienestar, que no está bien que se den estas pensiones. Dice que estas personas adultas mayores deberían de seguir trabajando, porque estos programas de apoyos sociales para el gobierno ya son insostenibles y que por eso ha habido más deuda, lo cual en esa parte creo que tiene razón. El país se ha endeudado más que nunca en la historia. Bueno, que lo que él propone es que en lugar de estar pagando y dando estas pensiones, que mejor se hagan estrategias enfocadas a darles empleo y hacerlos productivos y que con este dinero puedan llevar una vida digna. Dice don Carlos Slim que estas ayudas están repartidas de manera desigual y estas pensiones no les solucionan la vida, les apoyan, sí, pero no les solucionan la vida. Que dice, en palabras de Carlos Slim, dice que es como si fuera un calmante. Entonces, pues que esto debería de usarse, estos recursos, para crear una economía que les permita a los adultos mayores mantenerse activos y que puedan contribuir a la economía de su país a la par de que ellos tengan una vida muchísimo mejor. Pero también propone Carlos Slim dentro de sus ideas el que ya no se jubile la gente ni a los 60 ni a los 65 años, como actualmente se hace, ¿no? Él propone que sea hasta los 75 años. 75. También propone reducir la jornada laboral a solo 3 días a la semana. Dice que con esto va a aumentar el empleo sin bajar los sueldos. Eso es lo que dice. Lo que no dice Carlos Slim es que sus empresas, muchas de sus empresas, siguen siendo beneficiadas con contratos multimillonarios por gobiernos desde hace muchos años, incluyendo los actuales. El señor se ha sabido colar muy bien. Y supongo yo que para una persona que tiene tantísimo dinero, pues no es tan difícil decir, quieren dinero, que trabajen. Si me preguntan a manera personal, yo estoy 100%, 1000% de acuerdo en que a las personas adultas mayores se les dé una ayuda. Sí, ahí sí. Yo creo que esto tiene que ser, porque muchas veces los abuelitos no reciben el apoyo de los hijos, de los nietos, de los hermanos y los dejan al abandono. Yo creo que esto está muy bien. En lo personal, a mí lo que no me parece que sea correcto es que le den pensiones ahora prácticamente a todo el mundo. Creo que en ese sentido, ahí sí las palabras de Carlos Slim aplican muy bien. Tendrían mejor que hacer iniciativas y promover la inversión en México para que los jóvenes tengan oportunidades de trabajo y un trabajo bien remunerado. Creo que eso sí podría ser, pero a los abuelitos, no, don Carlos, perdóneme, pero ¿cómo vamos a poner a trabajar? Oigan, qué bueno que el señor ha tenido todo el dinero del mundo para cuidar sus rodillas y que a sus casi 90 años el señor camine derechito y camine muy bien. Pero para muchos abuelitos que trabajaron durante toda su vida cargando bultos, arando la tierra, con trabajos muy pesados, a sus 70 años muchos de ellos tienen las rodillas destrozadas. A los 70 años muchos de ellos padecen enfermedades que les han deformado los huesos. No podemos decir, ay, tiene 75 que todavía trabaje, todavía aguanta. No, yo creo que no. Ahí sí no. Pero para los demás, para los jóvenes y para todas las demás personas que les dan, ahí sí yo creo que mejor se deberían de poner a trabajar. Pero bueno, ahora sí que, miren, yo la verdad en cosas de política, pues la verdad ni me meto, pero sí es muy polémico lo que dice Carlos Slim, muy, muy, muy polémico. Bueno, y ya nada más para cerrar la semana, oigan, es que la historia de Chris Rock es una historia, sí puede ser de superación, porque miren, el chamaco de niño fue muy buleado, mucho, mucho, muy buleado. Tuvo una infancia complicada, bastante, bastante. Pero como dicen, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Y resulta que cuando Chris Rock decidió ya no dejarse más, en ese momento las cosas cambiaron. Y en ese momento empezó a defenderse con lo que tuviera en la mano, literalmente. ¿Recuerdan que les conté que había metido un ladrillo en su mochila y había golpeado a un chamaco? Esto fue real. Y Chris Rock con el tiempo no solamente se convirtió en actor, también es director, también es guionista y también es productor.
Y yo creo que la historia más conocida de Chris Rock, más allá de sus películas, pues fue el cachetadón que le acomodó Will Smith en la entrega de los premios Oscar del 2022. Y miren, todo por hacer una broma tonta. La verdad es que ni siquiera venía al caso. La verdad es que no tenía ni siquiera necesidad porque Chris Rock es muy bueno. Y yo creo que él pudo bromear con cualquier otra cosa y no precisamente con la calvicie de Jada Pinkett, yo creo. Pero fíjense que dejando un poquito el tema de los Oscar y todo esto, hay, hay una cosa que le pasó a Chris Rock, y es que, como les digo, cuando él estaba chiquito, era el niño buleado, el niño, es que abusado suena muy feo, es muy fuerte, pero era un niño al que le hacían mucho bullying, burlas por todos lados. Pero dicen que el karma existe y que el karma es canijo y que la vida da vueltas y que la vida es una rueda de la fortuna y que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo y que la vida es una tómbola, decía también Johnny Laboriel. Bueno, que en paz descanse. Fíjense que en la escuela había un chamaco que era el principal que le hacía cosas a Chris Rock. El que le hacía más, todos le hacían travesuras, pero este chamaco era el que peor, 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 ¿no? Era de los que más lo maltrataban. De hecho, ¿saben qué hacía este chamaco? Cuando llegaba Chris Rock, le ponía el pie. Chris Rock caía de frente y este chamaco le ponía el pie en la espalda mientras lo bolseaba para sacarle su dinero. Pues de estos chamacos que molestan a todo mundo. Bueno, pues resulta que Chris Rock, después de que le da el ladrillazo a otro de sus abusadores, resulta que lo sacan de la secundaria, deja de estudiar, luego hace su secundaria con un solo examen. Pero pasan los años y Chris Rock comienza a trabajar haciendo películas. Y resulta que un buen día, él llega al estudio de cine en donde estaba trabajando. Para ese momento, Chris Rock ya era una estrella, ya ganaba sus millones de dólares y todo. Y de repente, él entra ese día caminando al estudio de filmación, al estudio de cine. Y resulta que quien lo recibe en la puerta, el oficial de seguridad que lo recibe, era el chamaquito que cuando niño lo tiraba, le sacaba su dinero, le hacía travesuras, se burlaba de él, se burlaba por su color de piel, en fin. Ellos cruzan la mirada así de frente e inmediatamente el abusador ubicó quién era Chris y Chris lo ubicó también. Este pobre muchacho que era guardia de seguridad de ahí de los estudios, no sabía dónde meter la cabeza, se puso todo nervioso, sabía perfectamente que Chris lo había reconocido, sabía que Chris había recordado cuando este chamaco le quitaba su dinero, lo tiraba al piso, lo pateaba, y dijo seguramente ahora que es famoso, me va a dar con todo, o va a traer a más vigilancia y me van a sacar de aquí. Se puso, bueno, empezó a sudar en frío el pobre chamaco. Bueno, señor, ya era un señor. Chris levanta la mirada, le sonríe y le dice, hey hombre, espero que te vaya muy bien, cuídate. Y se metió. Chris le pudo haber dicho hasta lo que no. Y el señor se queda sacado de onda, así de, ¿qué pasó aquí? Hubiera sido mejor que me hubiera dado un golpe, que me hubiera dicho algo, pero esa reacción no me la esperaba. Mucho tiempo después, Chris Rock comentó que sí tuvo mucho coraje al momento de que lo vio, pero dijo, cuando yo lo vi a los ojos, supe que él me estaba viendo y que estaba preguntándose cómo le hice para llegar hasta donde estoy, siendo negro, y no lo digo con ofensa, es una raza, siendo negro, siendo chaparrito, no siendo guapo y siendo el más humillado en la escuela. ¿Cómo es que ahora soy una estrella de cine? Y ese fue su castigo más grande. Por eso no hice nada, dijo Chris Rock. El karma existe y para aquellos que duden, ahí está la prueba. Entonces, pues imagínense nada más todo lo que ha vivido y ha pasado este señor. A muchos les cae muy mal, a muchos les cae muy bien. Yo la verdad lo conozco muy poquito como actor, pero lo cierto es que su vida es muy interesante y por eso se las contamos aquí en el canal del Philip.
Y con esto, pues cerramos nuestro podcast del día de hoy. Por lo pronto, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, que nos hayan regalado un ratito de su tiempo. Créanme que yo lo disfruto mucho. Y recuerden que todos los fines de semana tenemos podcast aquí en el canal del Philip. Y de lunes a viernes estamos en vivo a partir de las 9:30. Tenemos el canal del Alarido, el canal de Con Sabor a México, el canal de Los Inexpertos y el canal del Philip. Y en todos tenemos podcast, menos en el de cocina, en el de Con Sabor a México todavía no, ya lo vamos a hacer, pero por lo pronto nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales también. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a Javi Álvarez, gracias a Dani Hijo, gracias a Omarcito Benumea y principalmente siempre, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Cuídense mucho, mi nombre es Felipe Cruz, pásenla bonito, adiós.